París, es la capital de Francia y su ciudad más poblada. Capital de la región de Isla de Francia, constituye el único departamento unicomunal del país. La ciudad de París, dentro de sus estrechos límites administrativos, tiene una población de 273.305 habitantes en 2015. Sin embargo, en el siglo XX, el área metropolitana de París se expandió más allá de los límites del municipio de París, y es hoy en día, con una población de 12.405.426 habitantes en 2013, la segunda área metropolitana del continente europeo y la 28ª del mundo. La región de París es, junto con la de Londres, uno de los núcleos económicos más importantes de Europa. Con 607.000 millones de euros, produjo más de una cuarta parte del Producto Interior Bruto de Francia en 2011. La Défense es el principal barrio de negocios de Europa, alberga la sede social de casi la mitad de las grandes empresas francesas, así como la sede de 20 de las 100 más grandes del mundo. Durante el siglo XIX, junto con la ciudad de Londres, París fue el centro de desarrollo de proyectos arquitectónicos dentro del marco de la Revolución Industrial y sus famosas exposiciones. Ejemplos de ellos son, el Mercado de la Madeleine, en 1824, las Grandes Halles iniciadas en 1853, las Galeries des Machines y la Torre Eiffel, ambas realizadas en la Exposición de París de 1889. Conocida también como la Ciudad de la Luz, es el destino turístico más visitado del mundo, con más de 42 millones de visitantes extranjeros por año. Entre los monumentos de la ciudad figuran la Torre Eiffel, la Catedral de Notre Dame, la Avenida de los Campos Elíseos, el Arco de Triunfo, la Basílica del Sacré-Cœur, el Palacio de los Inválidos, el Panteón, el Arco de la Defensa, la Ópera Garnier y el barrio de Montmartre, entre otros. También museos como el Louvre, el Museo de Orsay y el Museo Nacional de Historia Natural de Francia, así como un extenso sistema de educación superior. París ocupa un lugar importante en el ámbito de la cultura, la gastronomía, la moda y el lujo. Etimología. Su nombre proviene del pueblo galo de los parisios. La palabra, París, deriva del latín civitas Parisorium, designación que predominó sobre Lutecia. No se conoce con certeza el origen del nombre de los Parisii. París tiene muchos sobrenombres, el más famoso de los cuales es el de Ciudad de la Luz, nombre que remite a su fama como centro de las artes y la educación, pero también a su adopción temprana de la iluminación urbana. El gentilicio de los habitantes de París es parisino, que en francés se dice parisien. A veces, los franceses que viven fuera de París se refieren a sus habitantes como parigots, pero el término, antaño despectivo, ha sido adoptado por los parisinos y ha perdido esa connotación. Jacques Antoine Dulaure dio una explicación posible al origen del nombre de los Parisii, asociándolo a la diosa egipcia Isis, a causa del descubrimiento de una estatua de la diosa encontrada en la abadía de Saint-Germain-des-Prés. Esta estatua era delgada, alta, erguida, negra, casi desnuda, vestida con ropa adornada en pliegues alrededor de sus extremidades y se encontraba situada en la pared del lado norte, donde se encontraba el crucifijo de la iglesia. Se la llamaba el ídolo de Saint-Germain-des-Prés. El escritor François Maspero afirma que el culto a Isis estaba muy extendido en Francia, especialmente en la cuenca de París. Por todas partes existían templos de Isis según la terminología occidental, pero sería más exacto decir de la casa de Isis, porque dichos templos fueron llamados en egipcio Peropar, palabra que en egipcio antiguo significa exactamente el recinto que rodea la casa. París sería el resultado de la yuxtaposición de Per-Parisis, palabra que designa a las ciudades de Egipto. Los Parisii también le dieron su nombre a las localidades de Ville-Parisis, Cormeilles-en-Parisis, Fontenay-en-Parisis y a la región de Parisis. Geografía física. París está situado en el norte de Francia, en el centro de la cuenca parisina. La ciudad es atravesada por el río Sena. En el centro de la ciudad destacan dos islas que constituyen su parte más antigua, Île Saint-Louis y la isla de la Cité.
En general, la ciudad es relativamente plana, y la altitud más baja es de 35 metros sobre el nivel del mar. Alrededor del centro de París destacan varias colinas, siendo la más alta Montmartre con 130 metros. La última gran modificación del área de París ocurrió en 1860. Además de la anexión de arrabales periféricos y de darle su forma moderna, en esta modificación se crearon 20 arrondissements, dispuestos en forma de espiral y siguiendo el sentido de las agujas del reloj. De los 78 km superíndice 2 que abarcaba París en 1860, la ciudad se amplió hasta los 86,9 kilómetros cuadrados en la década de 1920. En 1929 los parques forestales Bosque de Boulogne y Bosque de Vincennes se anexaron oficialmente a la ciudad, lo que conformó su área actual de 105,4 kilómetros cuadrados. El área urbana se extiende mucho más allá de los límites de la ciudad, con extensiones de crecimiento urbano a lo largo de los ríos Sena y Marne hacia el sudeste y este, así como a lo largo del Sena y del río Oise al noroeste y norte. Más allá de los principales suburbios, la densidad de población desciende bruscamente, una mezcla de bosques y de zonas agrícolas con una serie de ciudades satélites distribuidas de manera dispersa y relativamente uniforme. Esta corona urbana, cuando se combina con la aglomeración de París, completa el área urbana de París, que abarca un óvalo 14.518 kilómetros cuadrados, un área cerca de 138 veces mayor que la de París. Clima. El clima de París es clima oceánico templado o al encontrarse alejada de la costa. Las precipitaciones son algo abundantes aunque no excesivas, con una media de aproximadamente 636 milímetros y están repartidas a lo largo de todo el año de forma regular sin tener un destacado mínimo pluviométrico. Las temperaturas en verano pueden superar los 30 grados ocasionalmente, aunque rara vez se superan los 35 grados, las temperaturas máximas suelen rondar entre los 25 grados y 30 grados y son frecuentes las tormentas. La primavera y el primer mes del otoño son suaves, con abundantes días de lluvia. Durante gran parte del otoño y en todo el invierno reina el frío. En algunos meses el frío se da de manera intensa, con temperaturas que apenas superan los 7 grados de máxima y mínimas que muchas veces no llegan a 0 grados. Historia. Edad antigua. Los parisios, pueblo galo del que se deriva el nombre de París, dominaban el sector cuando las tropas de Julio César sitiaron el lugar. Se cree que los parisios fundaron la ciudad entre 250 AC y 200 AC, aunque se desconoce el lugar exacto del emplazamiento de la ciudad gala, si bien, hay varios indicios que señalan que se establecieron en lo que hoy es la Île de la Cité, sobre todo por razones de defensa estratégica al estar protegido el asentamiento por los brazos del río Sena que flanquean dicha isla fluvial. En 52 AC cuando los romanos tomaron la ciudad, la rebautizaron llamándola Lutecia y la reconstruyeron durante el siglo I en la orilla izquierda del río Sequana. En el siglo IV el emperador Juliano el Apóstata estableció su cuartel general durante un invierno en la isla de Francia. Edades media y moderna. París toma su nombre actual en el siglo IV y Clodoveo, rey de los francos la hace su capital en 508, tras su victoria sobre los romanos. Durante el siglo IX se construyeron murallas de protección sobre la ribera derecha, mientras que la izquierda fue destruida por los normandos en 885. Cuando los capetos consiguen el trono de Francia en 987, París es una de las dos grandes ciudades de su dominio personal. Con Felipe Augusto París se convierte definitivamente en la capital del reino. Se construye una nueva muralla protegiendo un sector más amplio. En el siglo XIV, Carlos V crea una muralla incluso mayor que la antes citada. Entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII, Enrique IV construye los primeros conjuntos arquitectónicos modernos como la Place des Bouches. Su sucesor Luis XIII extiende la muralla de Carlos V sobre la orilla derecha. Luis XIV destruye esa muralla y ordena construir en su lugar los primeros grandes bulevares. Edad contemporánea. En el inicio de este periodo la ciudad es centro de importantes transformaciones socioculturales.
En 1527 Francisco I traslada de nuevo la corte a París, específicamente al castillo del Louvre que es reconstruido. Personajes centrales de esta etapa son Enrique IV y Catalina de Médicis, quien manda a construir el Palacio de las Tullerías. La ciudad sería un importante centro gótico y renacentista y su población en 1500 era de 185.000 habitantes, la segunda de Europa tras Constantinopla. Durante esta etapa se realiza mucho trabajo urbanístico, lo más destacado es la creación de plazas reales con distintas formas. Estas plazas están rodeadas de viviendas, con la estatua de un rey en el centro y tenían el objetivo de reactivar distintas partes de la ciudad o articular calles. Algunos ejemplos son la Place d'Aupine y la Place des Bouches. También se comenzó muy tímidamente con la organización de la ciudad mediante el trazado de algunos bulevares, trabajo que será continuado por el barón Haussmann en el siglo XIX ya con una planificación global de la ciudad. El 24 de agosto de 1572 se desata en esta ciudad la matanza de la noche de San Bartolomé, un episodio capital en las llamadas guerras de religión. En su calidad de ciudad más importante de Francia y centro del poder, París acogió a varias de las más importantes personalidades de la historia en este periodo, pensadores como Voltaire, gobernantes como Luis XIV y hombres de Estado como Richelieu, Colbert y Mazarino. Además la ciudad y especialmente la cercana población de Versalles, se constituyeron en ejemplo de lo que debía ser la arquitectura de una capital. En 1786 se inicia el traslado de los huesos humanos del cementerio de Les Halles, a las canteras excavadas en la época galorromana a 20 metros de profundidad en las bases de Montparnasse, Montrouge y Montsorius, formando de esta manera las famosas catacumbas de París. A finales del siglo XVIII, la toma de la fortaleza de la Bastilla, que se encontraba en el oriente de la ciudad, se convirtió en el arranque simbólico de la Revolución Francesa, un proceso de profunda transformación del país que se había iniciado en París poco antes, durante los Estados Generales de 1789. Tras proclamarse emperador, Napoleón Bonaparte se decide por París como capital de su imperio, luego de haber contemplado a Lyon para tal privilegio. Bajo el reinado de Luis Felipe, la ciudad acelera su ritmo de crecimiento. En este momento, Pierre Daunou redactó la Constitución del año 8. Segundo Imperio. Siglo INBSP, Span XX/Span. None. Siglo INBSP, Span XX/Span. None. Demografía. París es el centro de un área metropolitana con 12.292.895 habitantes, la primera de la Unión Europea. El municipio central suma un total de 249.975 habitantes, población menor a la de su máximo demográfico que fue en 1921. No obstante, en los últimos años ha vuelto a crecer como ha sucedido en otras grandes metrópolis. La mitad de los habitantes menores de 15 años es de ascendencia extranjera, en particular de origen magrebí y de otras antiguas colonias francesas del África subsahariana. La población de París era de 25.000 habitantes en el 59 AC, número que aumentó hasta los 80.000 en el año 150. Tras las invasiones francas la ciudad perdió población contando con 50.000 habitantes en 510 y llegando al mínimo en el año 1000, tras las invasiones vikingas, llegó a contar con un total aproximado de 20.000 habitantes. A partir de los años 1950, la población del municipio de París sufrió un importante descenso, a pesar de un aumento en la vivienda, pero desde 1999 el descenso se detuvo. El último censo muestra un crecimiento de más 2,5% entre 1999 y 2006. El tamaño promedio de los hogares ha descendido en París, el declive de la convivencia de las generaciones de adultos y un menor número de hijos por pareja ha sido durante mucho tiempo la principal explicación. Sin embargo, la disminución de tamaño del hogar se debe principalmente a la atracción que los adultos jóvenes sin hijos tienen, ya que pueden disfrutar del ocio y el empleo en la capital y sufragar los gastos de inmuebles de pequeñas superficies. En contraste,
las parejas con niños tienden a migrar a los suburbios, cuyas casas son más adecuadas y más baratas. Esta dinámica de cercanías de París y el resto de su región explica por qué el 58% de los hogares tienen una o dos habitaciones. Criminalidad y delincuencia. La capitalidad parisina también explica por qué la ciudad a veces es víctima de ataques. Tanto bajo Napoleón y como, más cerca de nosotros, durante el ataque del RRB en Saint-Michel en julio de 1995 o durante los del 13 de noviembre de 2015, la historia parisina está marcada por estos hechos de alto valor simbólico, lo que no deja de tener consecuencias para la vida cotidiana de la ciudad, particularmente con la implementación del Plan Vigipirate que ve una presencia reforzada de policías, gendarmes y soldados cerca de lugares turísticos y estratégicos de la capital. La región de Île-de-France por sí sola representa más de una cuarta parte de los delitos y delitos cometidos en la Francia metropolitana. Dentro de la región, la Grande Couronne, la Petite Couronne y el París intramuros representan cada uno alrededor de un tercio del número total de hechos observados. La tipología de la delincuencia parisina sigue estando dominada en gran medida por los robos, que representan 2/3 de los delitos y faltas. En 2006 se registraron 255.238 incidentes, es decir, una tasa delictiva de 118,58 actos por cada 1.000 habitantes, lo que representa casi el doble de la media nacional pero se sitúa dentro del promedio de las grandes ciudades de Francia. La proporción de mujeres acusadas es inferior al 15% y la proporción de menores es del 11,02%, es decir, 7 puntos menos que la media francesa del 18,33%. Los primeros meses de 2019 muestran, después de un incremento en 2018, un incremento en casi todos los indicadores estadísticos de morosidad. En octubre de 2019, los ataques intencionales a la integridad física aumentaron un 9% en el interior de París. Administración y política. En su calidad de principal urbe del país, París es la sede del gobierno central y la administración francesa, y acoge las principales representaciones diplomáticas extranjeras, siendo a la vez una de las ciudades más destacadas en el ámbito político de la Unión Europea. El poder ejecutivo, representado por el presidente de la República, tiene su sede en el Palacio del Elíseo. Por su parte, el primer ministro tiene su despacho en el Hotel Matignon. Los poderes legislativo y judicial de Francia también tienen su sede en París. En 2014, Anne Hidalgo se convierte en la primera alcaldesa de París en la historia al vencer con un 53,34% frente a la conservadora Nathalie Kosciusko-Morizet, que ha quedado a 9 puntos, con un 44,06%. El poder legislativo es representado por el Consejo de París compuesto de consejeros. Los consejeros de París son 163 y son elegidos por 6 años. El Consejo elige el alcalde para 6 años. Organización administrativa. Desde que la Ley de 10 de julio de 1964, que reorganizó administrativamente la región parisina, entrará completamente en vigor el 1 de enero de 1968, la ciudad de París es al tiempo un departamento y una comuna. Anteriormente, París había sido, desde 1790, la prefectura del departamento del Sena. A diferencia de otras metrópolis francesas, no hay ninguna estructura intercomunal con fiscalidad propia que vincule a la ciudad con sus suburbios. También difiere en que, contrariamente a otras grandes metrópolis internacionales, la ciudad solo comprende el mero centro de la conurbación. El departamento de París no tiene otra subdivisión que la única comuna que la compone. Esta se divide a su vez en 20 distritos municipales, creados a consecuencia de la ampliación territorial de 1860, los cuales sustituyen a los 12 distritos que existían anteriormente desde el 11 de octubre de 1795, y en 21 circunscripciones electorales. Finanzas y presupuestos. En 2009 los presupuestos del Ayuntamiento y Departamento de París alcanzaron los 7.300 millones de euros, de los cuales 5.700 millones eran gastos corrientes y 1.600 millones inversiones.
Asimismo, el Ayuntamiento y Departamento de París tienen deudas de 26.600 millones de euros. Los impuestos generan el 55% de los ingresos, el Estado 24% y la gestión inmobiliaria 15%, el saldo corresponde al endeudamiento. El Ayuntamiento de París tiene una calificación de AAA. El Ayuntamiento emplea a 49.000 personas. Economía. París es uno de los motores de la economía mundial. En 2011, el PIB de la región de París fue estimado por el INSEE en 607.000 millones de euros. Si se tratara de un país, esta región sería la 17ª economía más grande del mundo, con un PIB más grande que el de los Países Bajos y de Turquía, y casi tan grande como el de Indonesia. Aunque en términos de población, la zona urbana de París representa menos del 20% del área urbana de Francia, el PIB alcanza el 28,4% del total. En cuanto a zonas urbanas, según las Naciones Unidas, su PIB es el cuarto más grande del mundo después de Tokio, Nueva York, Londres y delante de Los Ángeles, y el primero de Europa. Su PIB es comparable al de pequeños países del primer mundo. La economía de París es extremadamente diversa y todavía no ha adoptado una especialización dentro de la economía global. París es esencialmente una economía de servicios, el 45% del PIB de la región de París está compuesto por servicios financieros, inmobiliarios y soluciones de negocios. Casi la mitad del PIB de la región de París se genera con el sector empresarial y los servicios financieros. El sector financiero del país se concentra en esta ciudad. La región de París sigue siendo una de las potencias manufactureras de Europa, debido al gran tamaño de su economía, con un cambio de la industria tradicional a la alta tecnología. Su economía se sostiene fundamentalmente en la fabricación de maquinarias de todo tipo. Es de destacar también la producción de artículos de lujo, como la alta costura, las joyas y los perfumes. En su puerto sobre el Atlántico en la ciudad de El Havre, moviliza el cuarto mayor volumen de tonelaje en Europa. El sector agrícola francés se mueve mayoritariamente en esta ciudad, que posee la mayor bodega de mercancías agrícolas del mundo. Dentro de la región de París, la actividad económica es más intensa en la porción central del departamento de los Altos del Sena y en el triángulo entre la Ópera, la Défense y Val de Seine. Los Altos del Sena se han convertido en una especie de extensión del centro de París, con 873.775 trabajadores a finales de 2005, más de la mitad que en la ciudad de París propiamente dicha. Un estudio del Institut d'Aménagement et d'Urbanisme publicado en 2019 subraya que los precios de la vivienda empujan a las personas modestas a abandonar París para instalarse en departamentos vecinos como el de Seine-Saint-Denis, lo que tiende a provocar un aburguesamiento de la capital y una pauperización de los departamentos vecinos. Comercio y finanzas. La Avenida de los Campos Elíseos, que ha sido llamada la avenida más hermosa del mundo, es una de las principales calles comerciales de París. Originalmente fue un jardín y se ha convertido en gran avenida paseo que conecta el Arco del Triunfo con la Plaza de la Concordia. En esta plaza, a ambos lados de la Rue Royale, existen dos edificios de piedra, el oriental alberga el Hotel de la Marina, al oeste el lujoso Hotel de Crillon. Cerca de allí, la Avenue Montaigne, es de marcas de lujo como Chanel, Dior, Louis Vuitton, Chloé, Lacoste y Givenchy. También la Place Vendôme es famosa por sus hoteles de lujo y de moda y sus joyeros. Dentro del mismo sector está el Triangle d'Or, que es una zona elitista de París comprendida entre las avenidas Montaigne, George y un tramo de los Campos Elíseos, que destaca por la alta moda, y es sede de grandes marcas, como Hermès y Christian Lacroix, o sus marcas de cosméticos como Sephora o L'Oréal. Otra zona destacada en el comercio es Les Halles, que era antiguamente el mercado central de la carne y otros productos del mercado de París. El mercado de Les Halles fue destruido en 1971 y sustituido por el Forum des Halles en torno a una importante estación de conexión de metro. El mercado central de París, el mayor mercado mayorista de alimentos en el mundo, fue trasladado a Rungis, en el sur de los suburbios.
Al oeste de Les Halles está Le Marais, un barrio con negocios y empresas del ámbito legal y bancario. En la zona en torno a la Ópera Gaarni es la zona de la capital con más alta concentración de grandes almacenes y oficinas. Algunos ejemplos son el Printemps y los grandes almacenes Galeries Lafayette Haussmann. También es la sede de gigantes financieros como el BNP Paribas y Société Générale. Fuera de la Comuna de París, la Défense es un elemento clave de los suburbios de París. La Défense es uno de los principales centros de negocios y financieros de todo el mundo y el más grande de Europa. Construido en el extremo occidental de la prolongación hacia el oeste del histórico eje de los Campos Elíseos, en la Défense se encuentran algunos de los edificios pertenecientes a las empresas más grandes del mundo. Iniciado por el gobierno francés en 1958, el distrito alberga 3,5 millones de superíndice 2 de oficinas, haciendo de este complejo el más grande de Europa en un distrito desarrollado específicamente para empresas. El Grande Arche, de la Défense, alberga una parte del Ministerio francés de Transportes y es el área central de la explanada en torno a la cual se organiza el distrito. Transporte. Los trenes de cercanías están conectados con el sistema de metro, que a su vez está ligado a un denso tramado de rutas de autobuses. París se conecta con el resto de Europa gracias a una moderna red de autovías y al completo sistema ferroviario que cuenta con el TGV para conectar con los diferentes puntos de Europa con Londres, Estrasburgo y Stuttgart. La línea de TGV entre París y Lyon es una de las más transitadas de Francia. Aunque había una vía cuádruple a lo largo de una tercera parte del trayecto y una vía doble a lo largo del resto del trayecto, el ferrocarril ya no podía rendir servicio adecuado durante los periodos de mayor circulación. Después de considerar el progreso que ha habido en otras ciudades, especialmente el tren bala de la línea Tcaid, que fue un éxito, decidieron construir una vía enteramente nueva. Desde el principio se tomó la decisión de que la nueva línea de París a Lyon serviría exclusivamente para tráfico de pasajeros, y que se utilizaría equipo rodante diseñado para ir a alta velocidad. Lo más sorprendente de esta línea es que no tiene túneles. También existe una conexión de alta velocidad entre Barcelona y París que recorre el trayecto en poco más de 6 horas. Desde julio de 2007 París cuenta también con un sistema público de alquiler de bicicletas, llamado Velib con 1.230 estaciones repartidas por toda la ciudad y más de 14.000 bicicletas. Las bicicletas pueden ser alquiladas los primeros 30 minutos gratis, y depositada en cualquier otra estación. Educación. Durante el año escolar 2005 a 2006, 263.812 alumnos estaban escolarizados en el sector público, de los cuales 135.570 en el ciclo primario y 128.242 en el secundario, como también 138.527 en el sector privado. París posee establecimientos en Zone de Educación Prioritaire o en Red de Educación Prioritaria, 214 escuelas primarias y 32 colegios secundarios. En 2007, la ciudad totalizaba 881 establecimientos públicos de los cuales 323 escuelas maternales, 334 primarias, 6 establecimientos especializados, 110 colegios secundarios, 72 liceos generales y tecnológicos, 34 liceos profesionales y 2 liceos experimentales públicos. Se suman 256 establecimientos privados bajo contrato, 110 guarderías y escuelas primarias, una escuela especializada, 67 colegios, 73 liceos generales y tecnológicos. En la enseñanza secundaria, los liceos Louis Le Grand y Henry IV tienen un renombre nacional e internacional. Universidades. La enseñanza superior contaba en 2007 aproximadamente 58.500 estudiantes en la isla de Francia, es decir, más del 25% total del país. Existe una cierta voluntad de descentralización que condujo en los años 1990 al traslado de 2 grandes escuelas a otras ciudades, la Escuela Nacional de Administración a Estrasburgo y la Escuela Normal Superior a Lyon. Sin embargo,
la mayor parte de los establecimientos superiores prestigiosos se encuentran todavía en la región parisina. En 1819, se fundó en París ESCP Business School, actualmente conocida como la escuela de negocios más antigua del mundo. Cultura. París ha sido un centro cultural y artístico relevante en la historia occidental. En ella nacieron, se formaron o desarrollaron sus carreras figuras francesas de la talla de René Descartes, Molière, Voltaire, Victor Hugo, Émile Zola, Alexandre Dumas, hijo, Edgar Degas y Claude Monet entre otros. Desde comienzos del siglo XIX y hasta finales de la década de 1960, París fue el centro mundial del arte. Este periodo recibió su brillo de emblemáticos representantes del arte francés como Braque, Duchamp o Matisse y varios artistas extranjeros como Beckett, Brancusi, Bertolt Brecht, Buñuel, Hemingway, Joyce, Kandinsky, Mondrian, Picasso y Stravinsky. En esta época hubo un progresivo desplazamiento de los centros creativos por diferentes barrios de la ciudad, desde Montmartre, cuna del cubismo, a Montparnasse, escenario de la bohemia de entreguerras y del surrealismo, hasta Saint-Germain-des-Prés, centro del movimiento existencialista asociado con Jean-Paul Sartre, y finalmente al barrio latino, escenario del Mayo francés. Todos estos núcleos conservan su preeminencia dentro de la vida cultural de la ciudad. Muchos son los autores que han desarrollado sus historias teniendo a la capital francesa como escenario. Tal es el caso de Trópico de Cáncer de Henry Miller, Rayuela de Julio Cortázar y París era una fiesta de Ernest Hemingway. Además, la ciudad cuenta con el mayor contenido de obras de arte, distribuido en sus numerosos museos y colecciones privadas. Arquitectura y urbanismo. Quizá el patrimonio arquitectónico parisino solo tenga parangón con el de Roma, lo que contribuye a que desde 1991 las riberas del Sena en París sean consideradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Más. La arquitectura gótica tuvo su origen en la región de París, siendo la Basílica Real de Saint-Denis la primera que se erigió en este estilo, desde donde se difundió primero a todo el Reino de Francia y posteriormente al resto de Europa. El París, moderno, es el resultado de un vasto plan de remodelación urbana surgido a mediados del siglo XIX. Durante siglos, el corazón de la ciudad había sido un laberinto de estrechas calles y casas medievales, pero a partir de 1852, Baron Haussmann hizo un gran plan urbanístico demoliendo gran parte para conformar amplias avenidas alineadas con edificios neoclásicos de piedra destinados a la nueva burguesía. La mayor parte de este, nuevo, París es el que vemos hoy. Estos planes del Segundo Imperio, en muchos casos, están todavía en vigor, ya que la ciudad de París impone desde entonces el llamado alignement sobre muchas de las nuevas construcciones. La altura de un edificio también se determina en función de la anchura de la calle, y el Código de Construcción de París ha visto pocos cambios desde mediados del siglo XIX para permitir mayores construcciones. El esfuerzo por preservar el pasado histórico de París y las leyes actuales hacen que resulte difícil crear dentro de los límites de la ciudad grandes edificios y servicios públicos necesarios para una población creciente. Muchas de las instituciones y la infraestructura económica ya se encuentran en la periferia o en proceso de hacerlo. Las empresas financieras, distrito de negocios, el principal mercado mayorista de alimentos, las principales escuelas de renombre, los laboratorios de investigación de fama mundial, el estadio deportivo más grande, e incluso algunos ministerios se encuentran fuera de la ciudad de París. Los archivos nacionales de Francia están siendo trasladados a los suburbios del norte, proceso que deberá concluir hacia fines de 2010. Sin embargo, los severos límites inmutables, los estrictos códigos de construcción y la falta de terreno urbanizable no han creado en París el fenómeno llamado museificación que conocen otras ciudades europeas. Tres de los más populares y antiguos parques de París son, el Jardín de las Tullerías, creado en el siglo XVI para el palacio del mismo nombre y situado en la orilla derecha del Sena, cerca del Louvre, el Jardín de Luxemburgo, y el Jardin des Plantes, creado por Guy de Labras, el médico de Luis XIII.
La mayoría de los otros parques de París son creaciones del Segundo Imperio. Los parques de Montsouris, Buttes-Chaumont y el Parque Monceau son obra de Jean-Charles Alpand, ingeniero de Napoleón III. Otro proyecto ejecutado en este periodo, fue el bosque de Vallon, al oeste de París. El bosque de Vincennes, a su lado oriental, recibió un tratamiento similar durante los años siguientes. Estos bosques ofrecen a la ciudad 2.000 hectáreas de naturaleza, a los que se suman otros espacios de reciente creación como el Parque de la Villette y el Parque de Bessy. Los parques temáticos y de atracciones como Disneyland Resort Paris y el Parc Astérix se encuentran en la periferia, bastante alejados de la ciudad. Museos. Además del Museo del Louvre, París tiene una amplia oferta museística. Cinematografía. El 28 de diciembre de 1895 en París, los hermanos Lumière dan la primera exhibición de una película cinematográfica. El 2 de febrero de 2000 en París, Philippe Binant realizó la primera proyección de cine digital público de Europa, fundada sobre la aplicación de un MEMS desarrollado por Texas Instruments. Deportes. La ciudad tiene 360 instalaciones deportivas, 182 canchas de tenis, 131 gimnasios municipales, 36 piscinas y 10 cuencas de las escuelas, 32 estadios municipales, 2 de deportes acuáticos, sin olvidar que los 6 parques interdepartamental se dividen en 3 departamentos con respecto a París y de fácil acceso. La ciudad de París ha organizado 2 de los 3 Juegos Olímpicos de verano y organizará sus terceros Juegos Olímpicos en aquella ciudad en el año 2024, después de 100 años después en aquella edición de 1924. Se ha celebrado en 2 ocasiones los partidos de inauguración y final de la Copa Mundial de Fútbol. Estas fueron la Copa Mundial de Fútbol de 1938 y la Copa Mundial de Fútbol de 1998. Alberga la principal competición de tenis del mundo en tierra batida, uno de los 4 torneos pertenecientes al Grand Slam. El Tour de Francia, la principal carrera de ciclismo en ruta del mundo, finaliza tradicionalmente en París, el Parc des Princes desde 1930 hasta 1967, el Velódromo de Vincennes desde 1968 hasta 1974, y la Avenida de los Campos Elíseos desde 1975. En París, se celebran tradicionalmente los encuentros que participa la selección francesa de rugby en el Torneo de las 6 Naciones. Anualmente se celebra en el hipódromo de Longchamp en el bosque de Vallon el Gran Premio del Arco de Triunfo. El Estadio Olympique du Manoir fue sede de las pruebas de atletismo y fútbol de los Juegos Olímpicos de París 1924, a la vez que albergó la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1938. En tanto, el Parc des Princes fue sede de la final de la Eurocopa en 1960 y 1984, y la final de la Copa de Campeones de Europa de 1956, 1975, 1981 y 2022. El Estadio Jean Bouin ha albergado el Seven de Francia, el torneo de rugby que integra la Serie Mundial de Rugby 7. El Stade de France ha albergado la final de la Copa Mundial de Fútbol de 1998, la Eurocopa de 2016, la final de la Liga de Campeones de la UEFA de 2000 y 2006, la final de la Copa Mundial de Rugby de 2007, y el Campeonato Mundial de Atletismo de 2003.